Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya en Jerusalén, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había 7 hermanos. El primero se casó, pero se murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda, y así sucesivamente todos los 7, pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús le respondió: en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección no se casan. Pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resucitan, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, reciban una bendición especial en este día domingo. Hoy ya nosotros nos estamos preparando prácticamente para concluir el año litúrgico, el año de la palabra de Dios, y todas las lecturas que escuchamos en estos domingos finales nos estimulan a reflexionar sobre las últimas realidades de la existencia del ser humano. Especialmente hoy Jesús nos dice que no estamos destinados a disolvernos en la nada, sino que Dios nos llama a la vida a través de la resurrección. Es el llamado que el Señor nos hace. Estamos llamados a prolongar nuestra existencia en la eternidad junto al Padre. Y precisamente por eso el texto bíblico nos relata esa pregunta que hacen los saduceos a Jesús, de si en realidad existe la resurrección, entonces ¿de quién será esposa esta mujer que se casó con los 7 hermanos? Y hay una reflexión tomada de la liturgia de la Iglesia en este día que nos invita a entender muy bien en qué consiste el tema de la resurrección. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Eso nos lo afirma el Evangelio, pues para Él todos estamos vivos. Entonces la pregunta para nosotros sería: ¿y qué es el cielo? ¿Qué pasará cuando nosotros resucitemos? ¿Qué hay después de la muerte? Que son las preguntas que constantemente nos hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Son preguntas que vienen a la mente, especialmente en los momentos difíciles, cuando un pariente se va o cuando vemos que un amigo está sufriendo la pérdida de un ser querido. Es cuando nos planteamos esas preguntas, cuando nos preguntamos por el sentido de la propia vida. Cuando pasamos por los cementerios mientras rezamos un rosario, vemos muchas cosas. Por ejemplo, vemos tal vez nombres de personas ilustres en grandes mausoleos, en tumbas bien adornadas con mármol y con muchas flores, o la lápida pequeña de un niño con pocos meses de nacido. Incluso podemos descubrir entre el polvo alguna lápida en la que el tiempo ha dejado su huella, borrando casi por completo algún nombre de alguna época lejana. Y entonces podemos darnos cuenta que todo se borra con el tiempo. Podré ser una persona muy afamada o podré ser un humilde campesino. Puedo tener numerosas casas y riquezas o vivir pobremente. Pero, ¿qué más da? Cristo lo dice hoy en el Evangelio. Lo importante es ser hijo de Dios, algo muy fácil y al mismo muy complicado de entender. Vivir cada momento con la conciencia de que mi Padre me espera y me espera con los brazos abiertos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Eso nos recuerda Jesús en el Evangelio.
Por eso hoy dirigimos con confianza nuestra oración a Dios Padre, que es Dios de vivos y no de muertos, para que nos conceda aquello que necesitamos verdaderamente para vivir en esta tierra como sus hijos y alcancemos la salvación. Verdaderamente es nuestro deber darte gracias, Señor Padre Santo, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano. En Él has dado respuesta a todos nuestros anhelos e insatisfacciones. Tú no eres un Dios de muertos, sino de vivos. Tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de los profetas. Tú eres el Dios que resucitó a Jesús de la muerte como primicia de una nueva creación. En la humanidad de Jesús glorificado, brilla para todo ser humano la esperanza de un final de resurrección. Y aunque no deje de preocuparnos el tener que pasar por la muerte, sabemos que el que cree no morirá para siempre. La vida de los que mueren en el Señor no se termina, se transforma. Bendito seas Dios de los vivientes, porque has querido que ninguno vuelva a la nada de la que tú nos has llamado y especialmente nos llamaste a la vida. Amén. Padre del cielo, en este día, domingo de fiesta, ponemos en tus benditas manos toda nuestra existencia y rogamos para entender muy bien en qué consiste la resurrección y hacer méritos para alcanzar un día la morada eterna donde nos espera el Padre Celestial, el Dios de vivos, con los brazos abiertos para que entremos a tomar parte de la herencia prometida. Rogamos por todos nuestros hermanos, especialmente aquellos que nos piden que oremos por ellos, nuestros hermanos enfermos, los que están en las clínicas, los hospitales, aquellos hermanos que están en las cárceles, muchos jóvenes que están en un sinsentido, que han caído en la droga, en los vicios, alcoholismos, padres de familia que se están consumiendo y a pesar del dolor, a pesar de el sufrimiento que causan a sus familiares, todavía no se dan cuenta que necesitan ayuda. Hoy oramos por todos ellos, rogamos al Padre Celestial para que los bendiga, les dé fortaleza y salgan adelante de estas dificultades. También oramos por nuestros hermanos que cumplen años el día de hoy. El Señor derrame abundantes bendiciones y les conceda la gracia de su amor, de su bendición, que sean felices y construyan una vida de la mano de Dios. También oramos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo, para que ellos entren a contemplar el rostro misericordioso de nuestro Padre Celestial. Y a todos nosotros el Señor nos bendiga en este día domingo, día del Señor, y su bendición sea en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.